orar, así la bienvenida. Oremos. Rey eterno y Padre celestial, tu nombre sea bendecido en toda la tierra. Yo sé que hoy, en muchos lugares de este planeta, hay hombres y mujeres adorando tu nombre, alabándote, y por eso, Señor, nosotros también nos unimos al coro del cielo para decirte a ti: bendito seas, alabado seas, engrandecido seas, Señor, en esta congregación. Te rogamos, Padre, que tú seas nuestro huésped especial, tú seas, Señor, nuestro invitado especial, tú seas a quien cantemos, a quien alabemos, a quien escuchemos hablar en esta ocasión, que tú seas, oh Dios, el centro y no nosotros. Permite también, Padre, que nuestras almas en tu amor y misericordia sean confrontadas con la verdad, vengan a la realidad de lo que tú dices, de lo que tú mandas. Y te queremos, Señor, dar gracias también por permitirnos todas las comodidades para nosotros reunirnos. Gracias, Padre, porque pusiste en nosotros esa voluntad dispuesta para venir a orarte. Obra conforme a tu misericordia, conforme a tu amor. Te suplicamos, Señor, que los que no están puedan venir a tiempo para participar de todas las partes que componen este servicio aquí. Te rogamos, Señor, tus favores y misericordias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos inmediatamente a comenzar con los cánticos a nuestro Dios, cánticos a nuestro Padre Celestial, que son para su gloria. Canto de mi Padre. Buenos días, mis hermanos y amigos. Bendiciones para todos. Un privilegio estar ante ustedes y un privilegio el adorar al Señor, un corazón dispuesto, un corazón que ha identificado el matiz verdadero de la vida, que es el adorar y bendecir a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro primer himno habla sobre el reinado. ¿El reinado de quién? De Jesucristo, que tiene que estar primero en nuestros corazones, porque Él tiene que reinar en ti y en mí, para entonces que nosotros podamos exaltar y glorificar. Vamos a iniciar con el himno número 42, Reina Dios. Sa
con regocijo. Por eso nosotros nos llenamos de orgullo, nos damos cuenta de que la majestad que vamos a entonar en el próximo himno es a un Dios que está a la diestra de su Padre y que vive en nuestros corazones y que vive en todo lo que en un momento determinado Él creó con sus manos. Y continuemos con el próximo himno, Majestad. Jesús.
Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Amén. Vamos ahora a cambiar de posición ustedes para la lectura de la palabra de Dios. Nuestro pastor vendrá para la misma. Juan capítulo 1, vamos a ver unas líneas del Evangelio de Juan. Capítulo 1. Dice así la Escritura: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre criado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, exclamó diciendo: este es de quien yo decía, y el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio más, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo soy el Cristo. Amén. Gracias, hermanos, por volver a sus asientos. Continuamos adorando el himno 416, Cristo fiel te quiero ser. Sin vacilar,
continuemos adorando a nuestro Dios, corresponde al himno 294, himno 294. No me suena el monitor. No, estaba bien. Pasada ahí en esa botón. Porque me siento solo en la parte de los varones. Entonces, damas, por favor, vamos a dividirnos mejor en la próxima vez que ponemos el himno. Cambien de posición, por favor, mis hermanos, y vamos a entonar un último himno como antesala a la predicación de la palabra de Dios. Sabes, hermano mío, nosotros, aunque somos salvos, nunca seremos dignos de una salvación tan grande. Amén. Digno nunca seremos.
hermanos y amigos, muchas gracias. Ahora vamos a estar quietos, vamos a prestar atención a la prédica del pastor Guillermo Valls con nosotros. Bien, mis hermanos, volvemos a Marcos. Marcos, capítulo 11, para concluir el capítulo 11. Marcos 11, vamos a leer desde el versículo 27 hasta el final. Dice así la Escritura. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Oremos. Buen Padre Celestial, adorable Salvador, te estamos, Señor, agradecidos por el trato que tú nos has dado, un trato bondadoso, misericordioso, compasivo. Gloria sea a ti, Señor. En esta hora nos disponemos a hablar de tu palabra. Queremos, Señor, que tú actúes en nosotros. Queremos salir diferentes, con una idea nueva, una voluntad restaurada, una fortaleza para luchar, combatir contra el mal, contra el pecado. Señor, por favor, te rogamos que estés con nosotros en este tiempo de un modo especial. En Jesucristo. Amén. Parece que está un poquito alto. La autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Hermanos, el Señor Jesucristo, en esta etapa donde dice el evangelista Marcos, volvieron entonces a Jerusalén. Recordemos que está narrando lo que aconteció, lo que sucedió en la última semana. El evangelista Marcos está narrando lo que sucedió el miércoles de la llamada Semana Santa. Dice Lucas que estando el Señor en el templo, él estaba enseñando cuando vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos. O sea, estamos tratando de ambientar la ocasión en la que se encontraban. El Señor Jesucristo estaba predicando el lugar, en el templo. Se acercan entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, o sea, el Sanedrín completo. Aprovechan para ir a interceptarle y hacerle la pregunta del verso 28. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Entonces, es interesante que el Señor Jesucristo en esos momentos se encontraba enseñando el Evangelio, de acuerdo a Lucas capítulo 20. Esta es una buena observación, porque encontramos que el Señor Jesucristo, a pesar de los ataques, a pesar de la confrontación, a pesar de la oposición, continúa cumpliendo con lo que Dios el Padre le había encomendado a él, de enseñar, de predicar el Evangelio de salvación. Eso nos enseña, hermanos, de entrada, que nada debe detenernos, sino ir cumpliendo con la voluntad de Dios a pesar de la oposición.
Entonces, este es el tercer día de actividad del Señor Jesucristo en Jerusalén. Recuerden que Él entró el domingo, que comúnmente se le llama el Domingo de Ramos. Él entra el domingo, pero de ahí se van a Betania, a la casa de su amigo Lázaro, regresan en la mañana y sucede lo del templo. Él entra a la casa, hace lo que llamamos la limpieza allí en el templo y de ahí él continúa adelante cada día. Era algo grandioso. El dueño de la casa estaba en la casa. O sea, el templo fue hecho para adorar a Dios y Dios mismo estaba allí en el templo. El rey se encontraba enseñando allí. Dios encarnado, Dios hecho carne, se encontraba en su santo templo. Hermanos, en el Antiguo Testamento lo que había era una manifestación de Dios, donde se manifestaba la gloria de Dios, pero sucede que ahora el mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios, estaba enseñando. Y lo peor, ellos no lo entendieron. Ellos no le reconocieron. Ellos no lo identificaron. A los líderes judíos les había desagradado mucho la presencia del Señor Jesucristo allí. Ellos entendían que el Señor Jesucristo estaba desautorizándolos a ellos. Les había desagradado mucho las dos entradas que él había hecho en el templo. Una fue, repito, para la limpieza y ahora él está enseñando en el templo. Ellos dirían, sin habernos pedido permiso para ello. Él había entrado en la ciudad con muchos vítores, mucha pompa, muchas alabanzas, y ellos, por su lado, no habían interpretado que esa entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén era el cumplimiento de las profecías que estaban en Zacarías capítulo 9, el versículo 9. Ellos no habían considerado que su entrada al templo para limpiarlo correspondía también a una profecía en Malaquías capítulo 3, los versículos 1 al 5. Todas estas evidencias de la profecía había que sumarle los milagros, las obras portentosas que el Señor Jesucristo hizo en el pasado, cómo echó fuera demonios, cómo perdonó pecados, etcétera. Todo eso debió de sumarse y dar como resultado que estaban ante el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Pero a pesar de esas evidencias, a pesar de todo, el Sanedrín, o sea, los principales religiosos, no quisieron reconocer a Jesús como el Mesías. En realidad, al ignorar, al ellos negar el valor de todas estas evidencias, lo que estaban haciendo era colocándose por encima de la palabra de Dios. O sea, era como decir, no importa que la palabra de Dios lo diga, nosotros seguimos pensando igual. En esa condición estaban los sacerdotes, los miembros del Sanedrín, ese alto tribunal judío, esa dirigencia religiosa y política de ese país. Sin embargo, no comprendían esa verdad. Habiéndoles llevado al contexto, vamos a ver ahora la autoridad de Cristo cuestionada. Ellos cuestionaron, esa era la intención de ellos acercarse a Jesús. Ellos cuestionaron la autoridad del Señor Jesucristo. Por eso encontramos que en el verso 28 dice, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Yo diría que los miembros del Sanedrín tenían razón. O sea, si ellos son la más alta dirigencia, la cabeza, los que administran los asuntos del templo, ellos tienen derecho a preguntar con qué autoridad el Señor Jesucristo hizo esas cosas. Él echó fuera a los cambistas. Ellos tenían un negocio allí en el templo y el Señor Jesucristo no lo aprobó. Ellos como consejo, como Sanedrín que era, habían aprobado los negocios que se tenían allí en el atrio, en el patio del templo. Si nos preguntamos,
¿A cuáles cosas se referían ellos? Ellos le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Pero ¿cuáles cosas se están refiriendo el Sanedrín? Bueno, la respuesta hay que verla desde el domingo. La entrada del Señor Jesucristo con muchas alabanzas, palmas y todo a Jerusalén. Segundo, su entrada al templo el lunes y el realizar una limpieza allí de comerciantes, de cambistas. Y también el hecho de que él estaba enseñando en el templo y todas esas cosas, o sea, la sumatoria de todo eso es que ellos le llaman estas cosas. Ellos preguntan, ¿con qué autoridad tú haces todo eso? Bueno, tal vez su pregunta no tenía una intención sana, una intención de recibir una respuesta de parte de Jesús, sino que la intención era llevar a Jesús a una situación difícil, a colocarle entre la espada y la pared y que la gente lo viera como haciendo el ridículo o quedara en ridículo delante de las personas y esto le quitara autoridad. En realidad el Señor Jesucristo no temía a eso. Él siempre actuó con autoridad, no solamente aquí en el templo, sino que todo su ministerio le vemos actuar con autoridad. Y yo quiero que nosotros meditemos un poquito en lo que es la autoridad de Jesús, porque así le hemos intitulado al estudio, la autoridad de Jesús. Quiero que reflexionemos un poquito en esto. El Señor Jesucristo nunca pidió permiso a las autoridades humanas, a las autoridades judías, a hombre alguno para realizar una labor en el reino. No pidió permiso para enseñar en el templo, no pidió permiso para entrar en el templo y quitar a los cambistas, no pidió permiso para hacer milagros, no pidió permiso para predicar la palabra. Y esto era una clara evidencia de que Él es Dios. Él es la máxima autoridad. Por ejemplo, dice la Escritura en Mateo, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. Los escribas y los fariseos tenían que citar a otros rabinos, a otros maestros, pero el Señor Jesucristo decía más, yo os digo. La máxima autoridad, yo os digo, decía él, precisamente en el Sermón del Monte, corregía enseñanzas que habían dicho los rabinos, puntualizaba, recalcaba enseñanzas del Antiguo Testamento, quitaba y ponía, porque él es la máxima autoridad. Él afirmó tener incluso derecho de perdonar pecados. Dice la Escritura, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Y sigue diciendo, esto está en Marcos capítulo 2, versículo 10. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Dijeron los religiosos y con razón lo decían. Pues él estaba diciendo que él era Dios precisamente, que él tenía autoridad de descargar a un culpable, a un pecador, decirle, estás perdonado, ya tus pecados no cuentan. El Señor Jesucristo también mostró autoridad sobre las huestes infernales, dice la Escritura, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Lucas capítulo 4, versículo 36. ¿Quién más puede arrogarse esa autoridad de que Él manda a los espíritus inmundos y salen, le obedecen? Eso hizo el Señor Jesucristo durante su ministerio. Y lo que no puede faltar es el hecho de que el Señor Jesucristo mostró tener autoridad aún sobre los seres inanimados, sobre las cosas inanimadas, sobre el viento, el mar. Dice la Escritura, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Marcos capítulo 4, versículo 41. Aún el viento y el mar le obedecen.
Nada se resiste a la voluntad de Dios, al mandato de Dios. Él tiene toda potestad, como nosotros cantamos. Él tiene toda la autoridad. Esa es la autoridad del Señor Jesucristo. Esa fue la autoridad que Él mostró. Podemos decir a partir de esto que toda persona que escucha estas palabras debía de cuestionarse. Toda persona que escucha estas palabras debía de cuestionarse. ¿Qué cuestión, qué pregunta debe hacerse? La siguiente: ¿cómo es que el Señor Jesucristo, teniendo tanta autoridad sobre estos seres mencionados, incluso sobre seres inanimados, no tiene la misma autoridad sobre mi vida? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Cristo no tiene autoridad sobre tu vida? Si Él es Dios, si Él es Señor, si Él ha mostrado tener autoridad sobre todo. Voy a tratar de darte una explicación, mi amigo. Esto es algo digno de cuestionamiento, de pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Él da una orden? ¿Por qué Él dice algo en su palabra y yo hago y vivo de una manera contraria? ¿Por qué? ¿Por qué yo sigo viviendo de esta manera? ¿Por qué yo sigo viviendo así y no está mi vida sometida a la autoridad de Jesús? ¿Qué es lo que está pasando? Mi amigo, si te haces estas preguntas, estos cuestionamientos, entonces trataré de darte una respuesta a ella. Es que andas en rebeldía. Andas en rebeldía contra Dios. Estás decididamente en rebelión contra el gran Rey. Es algo delicado, es algo de cuidado. Y sabes que un día es cierto que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero antes de ese día, quiera Él que tú puedas someter su vida a su señorío. Amén. Sin embargo, mientras tanto, yo deseo que sepas algo más. Mi amigo, esa rebeldía que tú has mostrado hacia Dios, haciendo tu vida particular, tu vida independiente, sin someterte a su señorío, a sus directrices, a su voluntad, a sus mandamientos, esa rebeldía que tú muestras contra Dios, te trae condenación, trae castigo. No será sin castigo. Todo aparenta estar bien, pero no todo estará bien. Deseo que sepas que Él ha permitido que tú tengas voluntad. Tú como ser humano, yo como ser humano tenemos voluntad. Y Dios ha permitido que esa voluntad nuestra sea libre. Él ha querido que no sea obligatorio, que sea violentando nuestra voluntad que nosotros hagamos las cosas, sino que a diferencia de los animales nosotros tenemos una voluntad muy claramente definida. Mi amigo, ¿sabes qué? Voluntariamente tú has preferido tomar las riendas de tu vida. Voluntariamente tú has querido hacer las cosas a tu manera. Voluntariamente tú has querido hacer las cosas conforme a tu pensamiento. ¿Y sabes qué? Para tu propio mal. Porque si no estás bajo la autoridad de Jesús, al tú no estar bajo la autoridad de Él, entonces estás haciendo tu voluntad, estás entonces al servicio del pecado, y en la medida que pasa el tiempo, en lugar de tú estar menos controlado por el pecado tiene más poder, más influencia en tu vida, ejerce un mayor dominio sobre ti. Y cada persona que no ha puesto su vida bajo el señorío de Cristo está en esa misma condición. Mi hermano, tú eres un esclavo. Mi amigo, tú eres un esclavo, perdón. Tú estás dominado por la influencia del pecado. Los deseos pecaminosos obran en ti y tú los obedeces. Tú obedeces a tus pensamientos. Tú no estás obedeciendo la voluntad del Señor. Y esto no mejora. No es que tú vas a ir cambiando y mejorando.
No, el ser humano no va cambiando los pecados, no va cambiando su condición. Al contrario, el pecado va dominando cada vez más, porque su vida no está sometida al señorío de Cristo. Mi amigo, tú piensas tal vez sinceramente que tú eres libre. Tú piensas tal vez sinceramente que tú haces plenamente tu voluntad, que nadie te está obligando. Sin embargo, el pecado es tu amo. El pecado te domina. Y te voy a decir algo que te va a dejar sorprendido tal vez, pero convencido de que es así. Tú mismo puedes dar un sincero testimonio si te sinceras contigo mismo de que muchas veces tú has querido abandonar una conducta determinada. Óyeme, yo voy a dejar eso. Por esto y por aquello. Deseas, por ejemplo, dejar las malas palabras. Esas palabrotas que han ofendido a tu prójimo. Esas palabrotas que según tú se escuchan feas. Deseas poder no tener tales o cuales intenciones. Cuando te hacen algo, surgen en ti unas intenciones terribles. Y tú dices, yo quiero dejar eso. ¿Te has dado cuenta que no es tan fácil? ¿Te has dado cuenta que no puedes? Eso es porque eres esclavo del pecado. Esa es la razón por la que te estamos diciendo que eres esclavo del pecado. No puedes dejar de vivir de esa manera. Puedes tal vez cambiar unas o dos cosas de la más sencilla, pero cuando te analizas te darás cuenta que muchas otras no has podido, te dominan a ti. La educación que ha sido el instrumento que más principios morales ha implantado en tu vida, sin embargo, no ha podido eliminar tu pecado, no ha podido eliminar tu mal. Podemos tener a grandes intelectuales, sin embargo, en la misma vida de pecado. Podemos ver personas muy educadas, pero viviendo en su vida de pecar. La envidia, por ejemplo, la lujuria, por ejemplo, pleitos, iras, contiendas, no son corregidos por la educación. La educación no ha logrado mejorarlo. Incluso en los mismos centros educativos tenemos problemas con la ira, con la violencia. Pero si este es el bien que más ha aportado a la moral, que más ha implantado valores morales a la persona, al individuo, ¿cómo es que tenemos estos problemas? ¿Sabe por qué? Porque la educación no elimina, no quita el pecado. No te desliga, no te libera del pecado, sino que quien te libera del pecado es Jesús. Amén. El Señor Jesucristo, cuando reina en la vida de una persona, cuando gobierna la vida de una persona, cuando Él es autoridad en esa vida, el pecado entonces es subyugado, dominado, controlado. ¿Quieres dominar el pecado? Sométete a la autoridad del Señor Jesucristo. Amén. Volviendo nosotros a la historia, el caso de los principales sacerdotes, de los escribas, de los ancianos, o sea, el Sanedrín, estaban allí, recuerde, cuestionando al Señor Jesucristo, cuestionando la autoridad del Señor Jesucristo. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Esa era su pregunta. Eso nos llevó a considerar la autoridad de Jesús, a preguntarnos si Jesús tiene autoridad en nuestras vidas, si es la voluntad de Él la que estamos haciendo en nuestras vidas y no la nuestra, no la del pecado. Volviendo entonces a la historia, el caso de estos principales, de este Sanedrín que se presenta allí al templo, estos estaban cerrando sus ojos a la autoridad de Jesús. Como vimos, ya el Señor Jesucristo les había mostrado a través de todo su ministerio que Él había actuado con autoridad. No había pedido permiso a nadie, porque Él no tiene que pedir permiso a nadie, sino que Él solamente ejercía la autoridad del cielo. Él la había mostrado durante su ministerio. Y ellos, de una manera voluntaria, cerraron sus ojos a esa realidad. Es como lo que dice el refrán:
No hay peor ciego que el que no quiere ver. Es como una persona que tiene ante sus ojos las evidencias, pero aún así se resiste a ellas y dice no. De una manera voluntaria, ellos se negaban a aceptar las evidencias de que Jesús era el Dios encarnado. ¿Y cuál es el peligro de que una persona persista en una negativa de esa naturaleza? ¿Cuál es el peligro de que una persona persista en su negativa ante la verdad que Dios le está mostrando? ¿Cuál es el peligro? Dice un pastor, aquellos que con dureza de corazón rechazan la luz, oiga bien, finalmente serán abandonados a la oscuridad escogida y merecida. Qué triste. Mi amigo, ¿tú sabes lo que quiere decir eso? Que si tú persistes en negar, en decir no al Evangelio, en negar las muchas evidencias de que el Evangelio es la verdad, tú estás escogiendo y diciendo que tú mereces quedarte en oscuridad, en ignorancia eterna. Dios aseguró al mundo allá en el pasado, en el diluvio, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Génesis capítulo 6, versículo 3. No, Dios no va a estar para siempre insistiendo. Dios no va a estar para siempre ofreciendo. Dios no va a estar para siempre tú alando hacia el error, tú alando hacia las tinieblas y Él tratando de llevarte a la verdad. Dios no va a estar para siempre llamándote a salvación y tú menospreciando su llamado. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, dice el Señor. Mi amigo, ¿no temes que Dios deje de procurar establecer en tu vida su autoridad? ¿No temes que un día Dios deje de insistirte? ¿No temes que un día Dios deje de ofrecerte el Evangelio? Que tú digas, pero hace mucho que un evangélico no me llama a arrepentimiento y a la fe. Hace mucho que yo no recibo ese llamado a salvación. Me invitan a fiestas, me invitan a drogas, me invitan a sexo, me invitan a placer, me invitan a todo lo que me aleja de Dios. Pero hace mucho que yo no veo la insistencia de Dios para traerme a la luz. ¿No te da temor eso? ¿Temor por tu alma? ¿No te da temor? Yo no sé qué tiempo Dios va a estar con cada uno de los que escuchan, insistiéndole de que venga salvación. No lo sabemos. Hay unos que más, hay otros que menos. Hay unos que terminan, présteme atención, olvídese de lo otro. Hay unos que a su temprana edad ya no reciben más. Hay otros que Dios les concede muchos años de vida escuchando el Evangelio. Ojalá lo aprovechen para venir a salvación. Pero repito la pregunta, mi amigo, ¿no temes que Dios deje de procurar establecer en ti, en tu vida, su autoridad? ¿No temes que un día Él deje de ofrecerte libertad del pecado, libertad de la culpa, libertad del infierno? ¿No temes a eso? No hay salvación sin el Evangelio. Eso es un error, ese es un engaño de que tú en tu casa puedes salvarte. Dice el Señor que a Él le ha placido salvar a los hombres a través de la locura del Evangelio. Dice Romanos capítulo 1 versículo 16 que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mi amigo, sin el Evangelio no hay salvación. No, ese es el método, ese es el mecanismo que Dios ideó, diseñó, sin plan B, sin plan C. Esa es la forma que Dios ideó para salvarte. No temes que tú la puedas estar rechazando, esa puerta,
esa herramienta que Dios ha diseñado. No temes que un día entonces Él, reaccionando a tu negativa, Él deje de ofrecerte esa libertad, esa liberación del infierno, porque tantas veces lo ha hecho, te ha ofrecido, y tú de manera continua, una y otra vez, de manera voluntaria, has preferido permanecer bajo el dominio del pecado y de tu propio yo. Has preferido gobernarte tú antes que la autoridad de Cristo se establezca sobre tu vida. Has escogido que el pecado siga siendo tu amo antes que la verdad, la justicia y la gloria sean para ti. Dios no nos dice la fecha, repito. No nos dice cuánto tiempo Él estará insistiendo con amor. No nos dice cuántas veces en nuestra vida recibiremos. Yo estoy seguro que una de las cosas que todo ser humano recordará en la eternidad es las veces que dijo que no. Es las veces que dijo, pero después hay tiempo. Es las veces que dijo, no estoy preparado. Es las veces que de una u otra manera te negaste a venir a salvación por el Evangelio. Eso nunca se olvidará. A veces yo mismo me cuestiono. Yo hablo con personas y después me olvido que hablamos del Evangelio con esa persona. Porque, por ejemplo, el primer jefe que yo tuve, cuando comencé a trabajar, yo le hablaba del Evangelio. Él decía ser de una secta ascética completamente, que decía cosas del Señor Jesucristo, increíble. Y pasa el tiempo, él enferma, y yo recuerdo que la última vez que me presenté delante de él, le hablé, y llegó un momento que me callé, y él venía con su filosofía. Fue la última vez que conversamos. Yo sé, ya de eso hace, qué sé yo, unos 30 años, nunca se me olvida su rostro cuando lo veía. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiso que yo recordara que yo le hablé del Evangelio cuando Él estaba en sus últimos días y que Él voluntariamente quiso irse a la eternidad sin Cristo. Eso yo estoy seguro que le será recordado en aquel día. Pero yo te di la oportunidad, aún considerando que tú estabas enfermo, a punto de partir de esta tierra, y tú preferiste todas esas filosofías huecas que se te habían metido en la cabeza. Tú preferiste eso antes que a Jesús. Y a ti, mi amigo, ¿cómo hablará la historia de ti? ¿Cómo terminará tu vida? ¿Terminará en los brazos del Señor o terminará en las garras del infierno? En las garras de Satanás. ¿Cómo terminará tu vida? ¿Terminarás recibiendo el perdón, sometiendo tu vida a la autoridad de Jesús? ¿O continuarás en esta vida sometido a tus deseos, a tus pensamientos, a tu propia voluntad y a la voluntad de Satanás? Sí, Satanás aplaude todas las negativas que tú le pongas al Evangelio. Él se pone contento. Desde que Él ve la más mínima duda en ti para venir al Evangelio, te va a poner todos los obstáculos del mundo. Si tú vas al libro de Hechos, hasta personas ha mandado para evitar que el procónsul creyera. Eso es así. Quiere el Señor, mi amigo, que tú reflexiones. Reflexiones hoy. Reflexiones sobre tu vida. Que nosotros no tengamos un mal recuerdo de ti. De decir, caramba, pero qué cerca estuvo fulano. Cuánta palabra de Dios escuchó. Cuántas veces escuchó el Evangelio. Sino que podamos decir, gloria a Dios porque recibió a Jesucristo. Fue libertado de las garras de Satanás y del infierno. Mi amigo, oye estas palabras. El Señor Jesucristo mismo tuvo que llorar por muchos. Dice que cuando llegó cerca de la ciudad,
al verla, esto es de Jerusalén, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Lucas capítulo 19, versículo 41 y 42. Ojalá que la verdad nunca se encubra de tus ojos, que tú la veas y la abraces, que tú la veas y la identifiques, te apropies de ella. Por el bien de tu alma, no cierres tus ojos a la verdad. No te quedes mirando evidencia de que Dios cambia, transforma personas. No te quedes mirando la evidencia de que lo que se te está diciendo es verdad. Sin embargo, cerrando los ojos a esa realidad. En segundo lugar, veamos la respuesta de Jesús. Recuerde que estamos en Marcos capítulo 11. Vamos al versículo 30. Dice el narrador, en palabras del Señor Jesucristo: el bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Versículo 31. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, porque temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. El Señor, a la pregunta que ellos le hacen, le responde haciéndole otra pregunta. No era para evadir, sino que era la manera acostumbrada de cierto debate, vamos a decirlo así, entre rabinos. En su pregunta, el Señor Jesucristo le lleva a una definición. Dime, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? O sea, ¿fue Dios que lo mandó o fue algo que se lo inventó Juan? ¿Era algo diseñado de los hombres? Si el bautismo de Juan era del cielo, o sea, ordenado por Dios, entonces quería decir que Jesús era el verdadero Mesías y que su autoridad era legítima porque Él era Dios. O sea, con ellos responder la pregunta, ellos estaban respondiendo lo que le preguntaron a Jesús. ¿Y por qué todo eso venía una cosa tras otra? Porque el ministerio de Juan el Bautista apuntaba hacia el Mesías. ¿Qué era lo que Juan el Bautista decía? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué era lo que Juan el Bautista decía? He aquí viene detrás de mí uno que es mayor que yo y que yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. El ministerio de Juan apuntaba a Jesús. Entonces, si ellos creyeron o si ellos creían que el ministerio de Juan era ordenado por Dios, inmediatamente se caía de la mata por su peso el hecho de que ese era el Mesías, el Hijo de Dios. Si el ministerio de Juan era del cielo, debió de ser creído y Jesús debió haber sido aceptado por todo el pueblo judío como el Mesías, como el Rey. Entonces, ellos no creyeron ni una cosa ni la otra. No por falta de evidencia, sino voluntariamente. No porque no se le demostrase que era del cielo, que no era de hombre, sino porque ellos decidida y voluntariamente se negaron a creerla. Ellos declaraban, si ellos declaraban que eso era de, no, eso no viene de Dios, iban a tener un problema con el pueblo, porque todo el pueblo sabía que Juan era un verdadero profeta. Es el mismo dilema de la gente de hoy. Ellos ven que los evangélicos no son gente poderosa, sin embargo, han tenido el poder de voluntad dado por Dios para no seguir la senda del pecado. Ellos oyen el evangelio y no pueden refutarlo, todo lo que dice es verdad, pero se quedan ahí en el dilema. Es la misma situación. Los religiosos de aquel entonces veían todo, estaban claros de que eso era manifestación del cielo,
pero no se atrevían a dar un paso adelante. No se atrevían a aceptarlo por causa de que se estaban endureciendo voluntariamente. Entonces la pregunta les puso a pensar. Tal parece que ellos pidieron un stop. Tal parece que ellos pidieron un tiempo para considerar. Ellos se fueron tal vez aparte, intercambiaron ideas en el grupo, se pusieron de acuerdo y versículo 33, ¿sabe usted lo que respondieron? En el versículo 33 dice, dijeron a Jesús, no sabemos. Eso es una mentira. Mira, no sabemos si eso de Juan vino del cielo o si no. No sabemos si el evangelio es de Dios o si no. No sabemos si el vecinito que es cristiano y anda, eso lo hace por la gracia de Dios o si es que él es un muchacho tranquilo desde chiquito. A ellos les gustan eso. Para justificar que la persona está obedeciendo a Dios. Dice, no, es que en la casa le dieron una buena educación. Pero, ¿y por qué la educación no ha funcionado como otros? No, es que él estudió en un buen colegio y por eso se comporta bien. ¿Y por qué los otros no se comportan así? Esas son maneras de negar la gracia de Dios evidenciada en la vida de una persona. Entonces, el versículo 33 no se queda en el pasado, sino que es lo común. Por ejemplo, hay una línea de pensamiento llamada los agnósticos. A significa no. Gnóstico viene del griego gnosis. Gnosis significa conocimiento. Los agnósticos son los que dicen no sabemos nada. En el cielo, que hay un Dios, nosotros no sabemos. No sabemos si eso lo hizo Dios o si eso no lo hizo. No sabemos. Eso dicen los agnósticos. Eso es un escudo para ellos esconderse. Estas personas decidieron refugiarse en la ignorancia para no responder. No sabemos. Pero interiormente lo que hacen es enfurecerse con el Señor Jesucristo y decir lo que tenemos que hacer es eliminarlo. Ellos entienden que en vez de someterse, ellos van a mantener su autoridad religiosa diciendo que no saben. ¿Qué tal si Jesús preguntara aquí? El evangelio que Dios te ha permitido escuchar, ¿es verdad? O sea, ¿es del cielo? ¿O ese mismo evangelio es humano? Eso es Guillermo que se está inventando cosas. Es inventado por seres humanos. ¿Qué tal si Dios te preguntara eso a ti? Si dices que es verdad, o sea, que el evangelio es verdad, que es del cielo, preguntamos, ¿por qué no lo crees? ¿Por qué no lo creíste? ¿Por qué no lo recibes? ¿Por qué no lo abrazas? ¿Por qué no abandonas tu pecado y atesoras esa verdad? Esta sola pregunta, esta única pregunta, mi amigo, te condenaría por la eternidad. Sencillamente, ¿por qué las personas van a la condenación? Por no recibir el evangelio. No hay que contar nada más. Eso solo es suficiente. La condenación es por haber rechazado la salvación que Dios ofrece en Jesucristo. Simple y sencillamente. No tenemos que mencionar, no hay que hablar de tu estilo de vida. Pero vuelvo a la pregunta. ¿Qué dices tú con relación al evangelio? Ese evangelio que Dios te ha permitido escuchar, ¿es del cielo? ¿Es verdadero o es de los hombres? Y si es del cielo, si tú dices eso es verdad, yo creo en eso, que el evangelio es verdad, ¿por qué no lo aceptas y abandonas tu pecado? Mi amigo, a ti te conviene recibir el evangelio. En lugar de condenación, el mero hecho de que tú estés escuchando la verdad, eso te compromete a recibirla. El solo hecho de tú escucharla, si tú no tienes un argumento verdadero de que eso que se está predicando no está conforme a la verdad, lo único que te corresponde es aceptarlo. La verdad es pura, la verdad es del cielo,
La verdad es para tu bien. Si es la verdad, no tienes excusa para rechazarla. Quiero dejar este punto claro. Mi amigo, al salir de aquí, si tú has recibido la verdad, tú tienes el compromiso de recibirla. No queremos, amamos tu alma, créenos que oramos por tu alma, por tu salvación. No escojas el pecado, no escojas andar por tu propio pensamiento, en tu propia autoridad, seguir bajo el gobierno, el liderazgo del pecado, la senda que Satanás nos ha trazado del nacimiento. Ven a Jesucristo, sométete a su autoridad. Él te hará un vencedor contra el pecado. Veamos la respuesta final en el versículo 33. Así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. A la comprometida pregunta de Jesús, ellos contestaron, no, nosotros no sabemos. Somos ignorantes de eso. En realidad, su ignorancia era una evasiva para no aceptar a Jesús. Querían esconder su incredulidad con el pretexto de que no sabían. Pero esto era realmente ilógico. Esto era irracional. Para poder mantener esta actitud, tenían que cerrar los ojos a la evidencia que el Señor Jesucristo le había mostrado por 3 años y medio. Ellos debían de borrar toda esa evidencia que había sido presentada tanto por Juan el Bautista como por el mismo Señor Jesucristo. O sea, que ellos voluntariamente estaban cerrando los ojos a la verdad. Decididamente estaban cerrando los ojos a la verdad. Sucedía con ellos lo mismo que se dice en Romanos capítulo 1, verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dios en la creación le dio testimonio. ¿De qué? De su poder, de su deidad, de su divinidad. Pero ellos, los hombres, conociendo esa realidad, no le glorificaron como a Dios, ni mucho menos le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, hicieron ídolos para ellos. Y como consecuencia, su necio corazón se oscureció, se entenebreció. En realidad lo que los judíos tenían no era un problema de conocimiento, no es que no sabían, sino que era un problema de disposición para obedecer la voluntad de Dios. Habían cerrado sus corazones, lo habían endurecido. Si ellos se cerraban de esa manera a las evidencias de lo que Dios había hecho, de las acciones de Dios, era inútil que el Señor Jesucristo siguiera explicándolo. Ya se habían cerrado, ya se habían endurecido. Es como una persona que usted le dice, mira, ya, no continuemos hablando, no vamos a llegar a nada. Ellos estaban endurecidos a la verdad. El problema de muchos no tiene que ver con conocimiento de la verdad. ¿Usted sabía eso? No es que ellos no tienen suficiente evangelio en su mente, en su cabeza, sino que es un problema de su voluntad. Nos dice Jesús, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y oiga lo que dice Cristo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan capítulo 5, verso 39 al 40. Escudriñan las Escrituras, o sea, la leen, la estudian, pero no quieren venir a Cristo. Oyen el Evangelio, reflexionan sobre él y todo, pero no quieren venir para tener vida. Es un asunto de la voluntad.
Dice el Señor Jesucristo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? Mateo capítulo 23, verso 37. No tuvieron la voluntad, no había una voluntad. ¿Cuántas veces quise? Pero no quisisteis. En conclusión, una sola cosa. Para concluir, mi hermano, para concluir, mi amigo, deseo hacer una pregunta. ¿Qué harás con el conocimiento de Jesús que tú tienes? ¿Qué harás con él? ¿Qué harás con la verdad que tú conoces? La verdad que se te ha predicado. ¿Te volverás a Jesús o harás como los religiosos? Dice el versículo 12 del siguiente capítulo de Marcos: y dejándole se fueron. Eso fue lo que ellos hicieron. Pero qué oportunidad de volver a Jesús. ¿Y tú qué harás? ¿Volverás a Jesús o harás como ellos? Sencillamente darás media vuelta y seguirás tu vida después de oír verdades del cielo. Eso fue, repito, lo que ellos hicieron ante la verdad. Solo dieron media vuelta y se fueron. Sacaron cero provecho de esa oportunidad que Cristo les dio. Quiere el Señor que tú aceptes la autoridad de Jesús en tu vida. Quiere el Señor que tú te humilles y, a pesar de las interrupciones y las distracciones que hemos tenido hoy, tú permitas que Él gobierne tu vida. Yo creo que el Espíritu Santo hace milagros porque lo hizo conmigo. Después de mucho tiempo de haber escuchado el Evangelio, lo puede hacer contigo. A pesar de que muchas cosas traten de distraerte de la concentración del Evangelio. Yo espero en el Señor que tú te humilles y permitas que Él gobierne tu vida. Que Él lleve tu vida por el camino que Él desee y no por el que tú quieras ir. Dice la Escritura: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es probable que tú te sientas bien contigo mismo y que tu camino va bien, pero ¿qué encontrarás al final? Ahora, yo te garantizo que si tú sigues el camino de Jesucristo, llegarás al cielo. Vamos a orar, vamos a concluir. Alabado Dios y Señor, hemos presentado tu palabra, creyendo que tu Santo Espíritu es poderoso para transformar con ella la vida de muchos que oyeron. Que es poderoso, Señor, para vencer distracciones. Es poderoso para romper corazones endurecidos. Es poderoso para hacerlos volver, hacerlos tornar de sus malos caminos. Oh Señor, haz tu obra. Solo tú puedes hacerla. Ten misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.